bienvenidos a todos. Yo tengo la inmensa responsabilidad de transmitir el mensaje. Eh, y bueno, empecemos recordando cuál es el propósito que nos establecimos a principio de año. 2024 con Dios siempre en contacto. 2024 con Dios siempre en contacto. Entonces la serie de prédicas que estamos tratando de llevar a cabo es mantenernos en contacto con el Señor, que evaluemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo podemos llegar a mejorar ese vínculo que tenemos con el Señor, que aprendamos cada día más a través de la lectura de su palabra, a través de compartir en la iglesia, cómo podemos mantener ese contacto firme con el Señor. Entonces, bienvenidos a todos. Comencemos. ¿Están listos para el mensaje? ¿Están listos en sus marcas? ¿Listos? Prueba. ¿Alguien sabe o alguien está atravesando por pruebas? Pero si somos cristianos, ¿qué pasa? Pruebas yo. A veces buscamos en la iglesia, buscar soluciones a los problemas que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Estamos buscando algo. Llegamos a la iglesia, quizás buscando ese algo que nos ayude a salir de esos problemas. Volvernos cristianos. Cristianos sin problemas. ¿Es que es así? ¿Hay cristianos aquí? Sí, amén. Ok. Entonces me imagino que no tienen problemas, ¿cierto? Que no están atravesando por pruebas. En 1 Pedro 1:6 leemos: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo Señor sea revelado a todo el mundo. ¿Qué leemos aquí? Vamos a soportar muchas pruebas, pero por breve tiempo. Tengamos en cuenta que el tiempo del Señor es diferente a nuestro tiempo, ¿ok? Pero entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá reconocimiento ante el Señor cuando vuelva. Es difícil. Es difícil aceptar que ya tenemos la salvación, que recibimos al Señor, nuestro Señor y Salvador, y que afrontemos pruebas. Pero hey, eso es lo que nos dice en la palabra, y no solo este versículo. En muchos versículos el Señor nos dice, nos advierte, atravesarán por muchas pruebas. Van a atravesar muchas pruebas como cristianos, pero alégrense, porque a través de esas pruebas se va a purificar nuestra fe, se va a pulir nuestra fe. Señor, vamos a volver fortalecidos como oro reluciente ante el Señor. Mientras hay gozo en la salvación que Dios ha preparado para nosotros, habrá sufrimiento debido a las presiones y dificultades de la vida. Presiones y dificultades, que quiero que en este contexto lo miremos de esa manera, se refiere a las pruebas que nos enfrentamos o encontramos a diario en nuestra vida avanzando como cristianos, no necesariamente referentes a las cosas que nos inducen al pecado. ¿Por qué hago este paréntesis? Lo que nos identifica como cristianos es que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida que no podemos controlar,
que no esperamos, que llegan en cualquier momento. No necesariamente porque estemos expuestos a las dificultades o a las consecuencias más bien que tendremos que vivir si estamos viviendo en pecado. Hay situaciones que se salen de nuestras manos, puede ser un diagnóstico de enfermedad, puede ser un problema con nuestros hijos, que no esperábamos, un accidente de un ser querido, situaciones que vivimos a diario. Y digo que no es que los cristianos vivamos una vida diferente a la que viven todos los demás, vamos a seguir viviendo la misma vida, ¿sí? Pero que seamos conscientes de que nuestra fe vamos a estar expuestos, porque nosotros cuando declaramos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, depositamos nuestra confianza en Él. Y no quiero hoy quiero que esa enseñanza, que confiamos en Él, no quiere decir que todo va a marchar muy bien conforme a nuestro conocimiento de lo que es muy bien. Entonces vamos aquí. ¿Has escuchado alguna vez de alguna familia cristiana que tú la ves como una familia de ejemplo, sólida, una persona en la iglesia que es sólida, que la ves sirviendo en la iglesia, compartiendo el mensaje, sirviendo devotamente, y de un momento a otro, oye, ¿sabes qué pasó con tal persona? ¿Sabes qué pasó con esta familia? Te dicen, oye, no, si es que están atravesando una situación difícil y se separaron un tiempo de reflexión, están atravesando por una situación difícil, entonces que decidieron tomarse un break de, podemos decir, de la iglesia donde asisten, pero más bien yo lo interpreto, se hicieron tomar un break del Señor. ¿Conocen alguna familia así o conocen a alguien en su vida como cristianos? A mi memoria se ven en un par de familias, de hecho acabo de llegar otra. He visto familias que han llegado a ese punto de separarse de la fe, pero también he visto que han retornado algunos. Una familia que retornó, llegó fortalecida, llegó a fortalecer, reconociendo qué pasó en sus vidas y llegaron como oro puro a servir de nuevo. Otras dos familias, por el contrario, que no las he visto de nuevo, ya mucho tiempo ha pasado, no sé si vayan a retornar, pero en nuestra función como iglesia es que oremos por esos seres queridos, hermanos, hermanas en la fe, que quizás han decidido apartarse del Señor, para que vuelvan, para que retornen. En Lucas 22 leemos: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor le dice esto a Pedro después de que, no, Señor, dinos qué hay que hacer, yo estoy listo para ir a la batalla por ti, ¿sí? Estoy firme en la fe. ¿Qué hay que hacer? Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandear los apóstoles, a los escogidos en su ministerio inicial. Pero he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Hoy quiero hablar de fe, de la fe que invito a todos a que lleguemos, a que revisemos y seamos conscientes que cuando tengamos la victoria tenemos un deber. Oramos por aquellos que partieron y queremos que regresen. El Señor aquí le está diciendo a Pedro: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Vamos a atravesar situaciones, quizás podamos alejarnos un momento, quizás queramos ir a tener un tiempo de reflexión, de evaluar nuestra vida, pero como iglesia no se nos olvide que tenemos que tener a esos hermanos que llevamos el corazón en oración constante, para que vuelvan a la fe,
a la fe, para que vuelvan en su andar con el Señor. ¿Y cómo pueden volver esas personas? Volverán fortalecidas, y después de que estén fortalecidas, podrán ayudar a sus hermanos y hermanas a afrontar esas situaciones que pueden pasar al mismo tiempo. En Romanos 5:3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En español latinoamericano, colombiano, bogotano, estoy haciendo claridad, no sé si se alcanzó, a sacar callo, a crear capas que nos ayudan a ser resistentes para la siguiente vez, para ayudar a los hermanos y hermanas que atraviesan por esas circunstancias, que pudieran llegar a atravesar por circunstancias similares. Está Jesús en el tiempo de celebración de la Pascua, la Cena del Señor, que se conoce la Santa Cena. Están celebrando, y es un momento importante porque es el momento en que Jesús, Dios le está revelando a sus apóstoles que es el tiempo de partir, que ya el tiempo se acercó, que es el tiempo de la prueba, es el tiempo se van a quedar solos, por un tiempo. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno será por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El Señor ya era consciente, ya había orado muchas veces, ya se había dispuesto para hacer la voluntad del Padre, y estaba tranquilo diciéndole a sus discípulos: ya llegó el momento. Pero recuerden, van a pasar por muchas pruebas, aflicciones, tristezas, pero yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Yo he vencido al mundo. Ustedes van a atravesar por tristezas, pero yo he vencido al mundo. Estén aferrados a mí, estén cerca de mí, estén anclados a mí. Ustedes son parte de mí, ustedes van a poder afrontar esas aflicciones y van a vencer. El punto de hoy para mí, cuando empecé a preparar esta prédica, eran las pruebas, y empecé con la idea de transmitir otras situaciones más, digamos, situaciones que afrontamos en el mundo. Sin embargo, a medida que fui desarrollando el tema, a medida que fui orando, a medida que fui explorando, quería llevar a cabo, pues como normalmente cuando uno tiene la responsabilidad de hablar aquí enfrente de la iglesia, es de que transmitir la palabra que el Señor pone en el corazón de cada uno para transmitir a su iglesia. Y hoy quiero, más que todo, si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tú has puesto al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, que hoy vengamos a revisar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con el Señor, cómo están esas bases firmes en las cuales decidimos soportarnos sobre Jesús, que es la roca a la que debemos estar anclados. Ok, ¿alguna de estas frases es familiar a ustedes? Se me movió el piso, o le movieron el piso, o se le movió el piso a alguien. ¿Qué quiere decir la frase? ¿Alguien? ¿Perdón? Te desacomodaron. Muy bien. Te sacaron de tu zona de confort. Llegó una situación que lo hizo tambalear. Una situación que te desestabilizó emocional, físicamente. Y la otra expresión, me quitaron la rama, o le quitaron la rama. ¿Han escuchado esa expresión referente a un pajarito que llega y se posa sobre una rama, está cantando alegremente? Se rompió la ramita. Queda, bueno, si sabe volar, bien, si no,
Suerte. Entonces, los que están ya bastante tiempo, o bueno, que llegan algún tiempo atendiendo esta iglesia, Casa sobre la Roca, tiene su nombre derivado de uno de los pasajes bíblicos que encontramos mientras que el Señor está predicando. Se describe en Mateo, en los primeros capítulos de Mateo, que se conoce como el Sermón del Monte, y le está enseñando a las multitudes, y les está enseñando a través de parábolas, simbolismos. En Mateo 7:24 hay varias referencias cruzadas, pero este es el que hoy quiero que nos enfoquemos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7:24. ¿Qué estamos viendo acá? Dos situaciones, dos casas. La casa de un hombre prudente y la casa de un hombre insensato o imprudente. Un hombre prudente, dos casas que llegaron a las mismas situaciones a pasar. Ok, si alguno sabe, mi background es en ingeniería, entonces para mí este versículo tiene un significado bastante significativo, y bueno, quiero hoy darles una parte de ingeniería de fundaciones 101, ¿ok? Bueno, cuando hay sitios o hay un fenómeno que se analiza cuando hay un desarrollo urbanístico, donde los suelos existentes, donde se ha decidido, digamos, vamos a construir un hotel, un Decameron, un Hilton, que tenga vista a la playa, que atraiga mucho turismo porque es la playa, soleado. Normalmente encontramos en esos tipos de suelos que los suelos existentes donde se puede levantar las fundaciones son suelos arenosos. Obviamente tendremos la capa vegetal, que es lo que ustedes ven por encima, ¿sí? Ustedes se paran, dicen, esto es terreno firme, sí, aquí se puede construir algo, yo creo, claro. En esta zona normalmente sigue la arena, un suelo arenoso, que es esta capa aquí, la mitad, y la capa de arena que está por debajo del nivel del agua, ¿ok? Después siguen más estratos de arcilla, posiblemente de pronto otro tipo de suelos, hasta que finalmente encontramos la roca sólida al final. Mi punto acá es que nosotros perfectamente podemos cimentar aquí encima, terreno firme, no hay problema. O también podríamos mirar otra opción. Sin embargo, como les dije, vamos a empezar en análisis de un fenómeno en ingeniería que se llama licuefacción. ¿Qué consiste la licuefacción? Vino el terremoto, vino el movimiento, vino la situación que te mueve el piso. ¿Y qué pasa? Ese suelo que parecía firme, que es el suelo arenoso, que está unido ligeramente, empieza a verse afectado por ese movimiento. Se separan las partículas que lo estaban teniendo firme y puede causar hundimientos y puede causar gran ruina, como pueden ver en esta foto. El suelo arenoso se agita y produce un hundimiento, inclinación o falla. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos. Bueno, las gráficas son bonitas, ¿no? O sea, creo que está claro que se hundió la casa, el edificio se cayó, ¿cierto? Y estoy diciendo, pues eso es textbook, ¿no? Como del libro, ¿no? ¿Será que pasa en la vida real?
Estoy aquí mostrando terremoto en Taiwán 2018, que la semana pasada hubo otro terremoto. ¿Okay? ¿Qué te puede llevar de esa situación del 2018? Bueno, no sé, voy a mirar las fotos de este año a ver qué pasó. Y esta es otra foto en Niigata, Japón, de 1964. Estamos viendo edificios, familias enteras. Se hundió, se movió el piso, se le movió el piso y grande fue su ruina. Ahora bien, la segunda opción, si volvemos a la primera diapositiva, el hombre sensato que fundó su casa sobre la roca. Hay una solución potencial cuando estamos viendo ese tipo de situaciones en un proyecto de ingeniería, y es la construcción de cimentaciones profundas. Normalmente, y en mi experiencia personal, encontrar un nivel de roca superficial no es muy común. Más común que uno tenga que lidiar con un suelo que es débil, con un suelo donde hay que cimentar, sobre todo para edificaciones, no para viviendas, depende del peso, muchas cosas, pero entre más grande es la casa, entre más grande el suelo, tenemos que proveer más profundo. Entonces, hablamos de cimentaciones profundas. Normalmente cuando queremos ir a la roca, hay un costo más alto comparado con una cimentación superficial, con una fundación que simplemente necesitamos que quitar un poquito del verde y ya podemos poner ahí nuestra fundación. Si queremos ir más profundo, es más costoso, los costos de excavación. También proveemos la cimentación profunda, que en este tipo nosotros decimos que se llaman normalmente pilotes. Estos son los pilotes. Básicamente lo que hacemos es transferir el peso del edificio a una fundación de roca firme. Sin embargo, si este suelo es débil, y digamos si es un suelo arenoso que está sujeto a las condiciones que decimos, estos pilotes también tienen que ser adecuados para que duren a través del tiempo. Entonces podemos encontrar pilotes de acero, pilotes de concreto o pilotes de madera. ¿Sí? Entonces es para hacer como un comparativo. Tenemos que ir profundo, pero también necesitamos fundaciones estables. Necesitamos una investigación exhaustiva, contratar a un ingeniero geotecnista para que venga y haga una exploración del suelo, excavar hasta que él identifique esta roca sana, esta roca sólida, no roca así que se puede partir fácilmente, sino roca sólida. Entonces, ¿qué quería mostrar en este ejemplo con lo que el Señor estaba hablando? Para construir sobre la roca hay que ir profundo, hay que profundizar. Requiere estudio y esfuerzo. Requiere una fundación estable. En otro verso, en Lucas 6:48, que es el sermón del monte, la otra versión de este versículo, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso sus cimientos sobre la roca. Lo anterior es que quería ejemplificar esto. Si quieres construir sobre la roca, si quieres poner fundaciones estables, tienes que profundizar. Tenemos que profundizar en nuestra vida como cristianos. Entonces, ¿cómo están sus fundaciones? Hay que revisarlas, ¿no? Tenemos que revisarlas. ¿Cómo está el suelo donde están nuestras fundaciones? ¿Está el suelo arenoso, con un poquito de agua, que puede ceder cuando venga el terremoto? Ahora bien, ya hablamos de las cimentaciones, ahora hablemos de la casa. ¿Qué es una casa para ustedes? ¿Qué tienen en su mente que es una casa? ¿Alguien quiere compartir? Protección. ¿Y más? ¿Seguridad? Comodidad, seguridad, el sitio donde comparto con mis seres amados, pertenencia, refugio. Estamos hablando de un lugar físico,
donde tú proyectas llegar, me meto acá y ya listo, estoy aquí lejos del mundo. Identidad. Muy bien, exacto. El hogar representa la casa para nosotros. Estamos hablando de un lugar físico. Ahora bien, cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando ustedes buscan el Señor, ¿qué están buscando ustedes? ¿Será que tu alma también necesita una casa? ¿Cómo quieren que sea esa casa? ¿Cómo quieren que sea esa casa para el alma? ¿Quieren que sea segura, sólida, estable? Que si tengo un problema familiar me mantenga tranquilo, sereno, porque sé que mi casa está tranquila. ¿Estamos anhelando eso? ¿Estamos conscientes de que esa es la casa que queremos para nuestra alma? Una de las cosas, para complementar la analogía que estaba haciendo, tenemos las cimentaciones sólidas que Jesús. Nosotros tenemos la casa también. Nosotros somos la casa, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Estamos arriba y tenemos que tener esa casa sólida, una casa también estable, para tener seguridad, pertenencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese examen de fundaciones? ¿Cómo vamos a hacer ese examen de dónde está nuestra casa? Pues vamos a ver cómo podemos verificar que tenemos una garantía de una fe sólida, que tenemos una fe como roca sólida. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿se lo aprendieron? Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, vamos a ver 3 puntos que está tratando el Señor en su palabra. Lo primero es asegurarnos que tenemos acceso directo a la palabra de Dios. Tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Si no tienen, háganoslo saber. Podemos hacer algo. Ahora bien, ¿qué tipo de Biblia tienes? ¿Sabes de dónde viene la Biblia? La primera versión de la Biblia no es en español. Eso es claro. Y hay muchas versiones de la Biblia. Entonces los invito también, si van a construir fundaciones sólidas, primero, que tengan acceso a la palabra de Dios. Asegúrense que es la palabra de Dios. Asegúrense de dónde viene la palabra de Dios. Ahora bien, ¿estás buscando una iglesia que se acomode a tus necesidades? Hay muchas iglesias. ¿Estás siguiendo la iglesia de Dios, la iglesia que profesa la fe en Jesucristo? El Señor nos advierte, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Esa es una de las maneras que el Señor dice, están aprendiendo, listo, decidiste por mí. ¿Quieres profundizar en la palabra? Bueno, asegúrate que la palabra que estás recibiendo es la palabra que el Señor quiere que recibas de verdad. Ahora bien, si estás buscando una iglesia que se acomode a tus necesidades, si tú quieres tener bases sólidas, ¿es que ese es el criterio que necesitamos seguir? ¿O más bien necesitamos seguir o buscar una iglesia que se acomode al Señor? Una iglesia que se acomode al Señor, una iglesia que acomode a lo que Dios quiere que tú aprendas, a lo que Dios quiere que tú construyas como iglesia, con tus hermanos y hermanas. Segundo punto, si queremos garantizar que nuestras fundaciones son sólidas, asegúrate de que estás escuchando la palabra de Dios. En Santiago 1:22 leemos, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Aquí tomé de Santiago, que él dice, no solo escuchen, sino pongan en práctica. Pero tenemos que escuchar la palabra del Señor.
¿Estamos escuchando realmente? Porque simplemente podemos estar como estaban las multitudes en el Sermón del Monte, oyendo al Señor, oyendo lo que Él estaba diciéndonos. Y listo, súper bien, muy chévere lo que dijo, pero estamos poniendo atención a lo que el Señor está diciendo, estamos poniendo, porque el Señor hablaba con simbolismos en el Sermón del Monte. ¿Qué quiere decir con construir la casa sobre la roca? Suena así, unas cimentaciones sólidas, claro, entendible. Estás poniendo cuidado, estás reflexionando en lo que el Señor está diciendo. Entonces no nos limitemos con oír, sino en escuchar el mensaje, ser intencionales en ponerle cuidado, poner atención a lo que el Señor te está diciendo. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, ¿me escuchó? Repítamelo. Verifiquemos. Sí. Ayer mi esposa me preguntó, ¿me estás poniendo cuidado? ¿Qué dije? No, fallé. Estaba en automático, sí. Asegúrate de poner en práctica la palabra de Dios. Voy a hacer creo que muchos saben la tentación del Señor Jesucristo, cuando fue 40 días al desierto antes de empezar su ministerio, a estar en ayuno. Vino el tentador, vino el engañador, y cómo trató de tentar al Señor, usando la Biblia, pasajes específicos de la Biblia, ¿sí? Entonces, todos podemos conocer la Biblia, inclusive podemos citar la Biblia, versos específicos, saber dónde se encuentra el versículo de casa sobre la roca. Pero, ¿de qué nos sirve eso si no lo estamos poniendo en práctica en nuestras vidas? Nos estamos engañando a nosotros mismos. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, dice Santiago 1:22. No nos conformemos con escuchar la palabra. Podemos ser eruditos, sabernos toda la Biblia, pero si no se ve reflejada en nuestras acciones diarias, no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos trata de instruir en su Biblia. Entonces, una garantía de fe sólida. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Punto 1. Entonces, para garantizar una fe sólida, asegúrate de tener la palabra del Señor, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. Si no, muy posiblemente vas a experimentar licuefacción. Examen, ¿qué es licuefacción? Ahora bien, segundo punto. Listo, tenemos fundaciones estables, estabilidad de la fe. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Ya hablamos que el Señor nos habla de dos personas, una persona prudente, una persona imprudente, una persona insensata, pero a los dos le llegaron las mismas condiciones. ¿De dónde vinieron las situaciones difíciles? Cayeron las lluvias de arriba, crecieron los ríos, se nos inundó la casa, soplaron los vientos de todo lado. Las situaciones difíciles deben venir de donde menos lo esperas, de donde más te estás sintiendo fuerte, por ahí puede llegar la situación dura. Y ya sabemos que el Señor nos advierte en su palabra que vamos a afrontar pruebas. Tu fe va a ser puesta a prueba. La estabilidad de tu casa va a ser puesta a prueba. Andemos un poco más en esto. En la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, el autor del libro de Hebreos no es conocido, por eso digo el autor, o no está todavía bien claramente definido, potencialmente lo atribuyen a Pablo, pero en general lo que quiere hacer el autor a través del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es de animar a la iglesia que en este momento
ya habían recibido la palabra, estaban fuertes, pero debido a las persecuciones que se empezaron a tener por el gobierno, por los líderes religiosos del judaísmo, los llevaron a dudar, los llevaron a temblar, los llevaron a tener situaciones que potencialmente los estaban intimidando a alejarse de la fe en la que ya habían creído. Entonces, leemos: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ante el Señor, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Estoy hablando de creyentes, pusieron su fe en el Señor. La Biblia desde el Génesis, hay historias maravillosas. Abraham, el padre de la fe, que personas que recibieron la promesa como cumplimiento de la palabra por su fe. Pero no fue el caso para todos. No fue para todos que pusieron su fe en el Señor. Sin embargo, murieron duramente, pasaron situaciones difíciles y no vieron la promesa cumplida. Sin embargo, soportaron todas estas aflicciones por la fe en el Señor. Entonces, aquí vemos que tener fe no significa que no vamos a estar expuestos a tormentas. Vamos a atravesar tormentas. Pero recordemos, creer en el Señor no es que tú vas a estar blindado a que no vas a tener situaciones difíciles en tu vida. El asunto aquí que estamos hablando es cómo vamos a afrontar esas situaciones. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos listos para reaccionar cuando venga el momento difícil? Mucho de la prédica que tomé hoy hay un pastor, el pastor Adrian Rogers, ya murió, pero a mí me encantaba cuando yo estaba empezando como cristiano. Normalmente cogía el bus, en Bogotá decimos el bus, o la buseta, de hecho se dice en Bogotá, para ir al trabajo, pero como siempre tenía el mismo bus y en ese tiempo era permitido escuchar música, el conductor podía poner la música que quisiera para público. Él siempre colocaba prédicas traducidas del pastor Adrian Rogers al español, y realmente eran prédicas motivantes, eran prédicas edificantes, que estoy seguro que tocó a muchos en el trayecto desde la casa al trabajo, sobre todo en la mañana cuando uno está fresquito, que tiene la mente liviana, no ha atravesado por los problemas del día. Entonces, él tiene una serie, miles de prédicas de hecho, pero bueno, esta se llama Atravesando por situaciones difíciles, si alguien la quiere buscar en YouTube y escucharla para complementar. Entonces ya decimos que si basas tu fe él dice en este mensaje, si basas tu fe en las circunstancias, cuando vengan las tormentas te harán dudar de que Dios te ama. Normalmente cristianos, o digamos, si nuestros papás fueron cristianos de alguna manera o creyeron en el Señor y nosotros tenemos problemas, estoy casi seguro que todos no dicen la culpa es mía, creo que le echan la culpa a alguien más, y creo que esa persona es su fe en el Señor Jesús o en Dios. Entonces, leamos en Juan 11:5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús tenía como amigos a Marta, su hermana y a Lázaro. Los amaba. En el capítulo 11, verso 14 al 15 de la Nueva Versión Internacional hizo: por eso les digo claramente, Lázaro ha muerto,
y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Si conocen la historia de Lázaro, acuden los discípulos, Señor, Lázaro está enfermo. Sí, pero no, yo estoy aquí, estoy influyendo a la gente. En fin, murió Lázaro. Las hermanas estaban devastadas. Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Sí? Preparando esta prédica y esta mañana orando aquí con los hermanos, yo estaba preparando esta prédica y le dije a mi esposa, yo tuve un sueño hace 2 noches en el cual mi hermana me llamaba a Bogotá a decirme, Robert, mi mamá se murió. Tuve un dolor en ese sueño impresionante. Y obviamente estaba pensando en ese dolor que yo tenía, y ya como a la final le dije a Liliana, lo siento, no me fijé cómo estaba ella también. Fue un sueño, gracias a Dios. Al otro día obviamente usted imagina, llamé a la casa inmediatamente, ¿cómo está mi mamá? ¿Sí? En fin, no sé qué puede ser, pero el dolor es muy grande, y en ese dolor no sé qué piensas. ¿Por qué fue mi mamá? ¿Por qué te la llevaste, Señor? No sé, en fin. Que pasas por dificultades no quiere decir que el Señor no te ama. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra fe para que permanezca sólida y estable durante la tormenta? Leamos en Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni hay frutos en la vid, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Es un estándar muy alto, aunque me falte la comida, aunque mi trabajo no esté dando fruto, aunque no me hayan pagado, aunque perdí a mi esposa, perdí a mi esposo, perdí a un ser querido. Con todo eso, el Señor omnipotente es mi fuerza. Alabaré al Señor. Esa es la fe que tenemos, así está nuestra fe. Es un estándar, estoy diciendo en este momento, ¿cómo podemos examinar nuestras fundaciones? Tómelo así. ¿Cómo podemos examinar nuestras fundaciones? ¿Estamos en este estándar? ¿Estamos más bajitos? Yo pienso que si me evalúo, no creo que esté todavía, por cierto. La fe no es esperar recibir de Dios solamente las cosas que tú quieres, es más bien aceptar las cosas que Dios te da. Ponémoslo de nuevo. La fe no es esperar recibir de Dios solamente las cosas que tú quieres, es más bien aceptar las cosas que Dios te da. ¿Te llegó una calamidad en vez de lo que estabas orando fuertemente para que llegara? ¿Qué pasó? No, el Señor no me ama. No. Evaluemos cómo está nuestro sistema de defensa. ¿Alguien dijo? Okay. Bueno, ahora un ejemplo de fe sólida. Voy a leer un poco. En el libro de Daniel, del capítulo 1 al 3, el Señor habla de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Alguien ha escuchado de Sadrach? Ok, vamos a recapitular un poco. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey poderoso, Babilonia, gran ciudad, conquistando todo el mundo en ese tiempo, capturó a algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Capturó algunos judíos en su conquista y le pidió a sus sirvientes que escogieran personas de la realeza para que los sirvieran, para que los prepararan para servirle a él. Entre estos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, la tribu de Judá, y a los cuales el jefe oficial les cambió el nombre. Ya a Daniel lo llamó Belsázar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.
por circunstancias en las cuales, por su confianza en el Señor, Daniel y estos otros personajes tenían la disposición de servir al Señor, el Señor los puso, les dio favor delante del rey Nabucodonosor. Entonces, esa luz que reflejaban estas personas en el reino de Nabucodonosor, él los puso a Cedrac, a Mesac y Abednego como administradores de la provincia de Babilonia. Pasaron de ser capturados, les cambiaron el nombre, pero llegaron a administrar la provincia de Babilonia, digamos el alcalde, podría decir así, o los gobernadores de la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, ordenando que tan pronto como escucharan música, trompetas, todos deberían inclinarse y adorar la estatua de oro. Todo el que no se inclinara ante ella ni la adorara sería arrojado de inmediato al horno en llamas. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que mandó hacer hoy y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno en llamas y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Es una historia de la Biblia, pero podemos ver el contexto. Si a ti te mandan a adorar una estatua, con la consecuencia de que si no lo haces, te mandan al horno en llamas. Hoy en día, simplemente quiero que hagan un paralelo en una situación difícil. Hoy tenemos una ventaja de estar en este país, Canadá, que quizás son flexibles en la libertad de religiones, que quizás son flexibles en el libre speech, ¿cómo se dice? El discurso libre, exponer sus ideas claramente. Pero todavía hay países en el mundo que no disfrutan de esto, que por el simple hecho de hacer cosas que no van en contra de la teología de la nación donde están, pueden llevarlos a muerte o encarcelamiento. Sobre todo, quiero que vean, estaban en una posición prominente, tenían el favor del rey, pero tocaron el punto débil del rey para verse expuestos a una situación muy difícil. Estaban en la cúspide del éxito y de un momento a otro se quitó el piso, se tumbó el cielo y se vieron expuestos a una situación difícil en la cual su fe se ve probada. Entonces, como un ejemplo de estabilidad, ¿cuál fue la respuesta de Cedrac, Mesac y Abednego? Le respondieron con la amenaza: si no se inclinan ya, los mando al horno en llamas. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Estás comprometiendo tus principios en la Biblia que has adquirido a través de tu vida como cristiano? Yo creo que muchos nos hemos visto confrontados en algunos días a tomar una decisión. Y yo pienso que a través de la lectura de la Biblia, me ha funcionado a mí, por eso digo que yo pienso. En ciertas situaciones me he visto, y muy pocas, cómo reaccionaría Jesús ante este momento. ¿Soy valiente para hacer eso que el Señor me da como ejemplo en su palabra? Porque me va a premiar. Bueno, y si no te premia, ¿vas a hacerlo? Este es un comentario que tomé de la Biblia de estudio de la nueva KJV en inglés. Si bien estos hombres fieles sabían que Dios podía liberarlos, también estaban conscientes de que Dios pudo haber elegido no hacerlo. Es posible que la fe en Dios no se traduzca en victorias en todas las circunstancias. Para estos hombres el resultado era irrelevante, porque lo que estaba en juego no era la capacidad de Dios ni sus propias vidas, sino su fe y obediencia para servirle sin importar el costo. Estabilidad. Tenemos fundaciones, el Señor nos da su palabra, tenemos acceso a su palabra.
Estamos poniéndola en práctica, tenemos la casa estable cuando vengan esas situaciones que son imprevistas, que pueden venir de cualquier momento, en cualquier momento, de cualquier lugar. Punto 3. La seguridad de una fe sólida. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿De quién cree que están hablando aquí? Están hablando de hermanos en la fe, de hermanos con los que comemos el pan, con hermanos con los que compartimos la casa, experiencias hermosas, fortalecidos, que estamos creciendo juntos. Pero de un momento a otro llega una situación difícil, llegan los vientos, azotan la casa y deciden partir. La iglesia, irrelevante. Irrelevante es del Señor, irrelevante es del Señor, esa es la parte relevante. No se aparten del Señor. Donde decidan estar, no se aparten del Señor, no se aparten de su roca sólida. ¿Por qué la gente abandona la fe? Porque son solo casas sin cimientos. Podemos ser los más serviciales, parecer los más santos, o inclusive conocer las escrituras de arriba abajo. Y sin embargo, si no estamos anclados a la roca sólida, que es el Señor Jesucristo, corremos el riesgo de tirar la toalla. Leemos en Juan 6:17. Entonces dijo Jesús: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, a quien más tarde lo traicionaría. Y miramos también un versículo al principio. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí estamos hablando de dos personas, dos discípulos del Señor. Estamos hablando de Judas y estamos hablando de Pedro. Si estuviéramos en ese tiempo y lo colocamos en perspectiva, ¿alguien sabe quién era Judas y sus funciones en el grupo de los 12? Muy bien, era el tesorero del grupo. Ustedes, en su vida normal, en su razonamiento normal, ¿a quién ponen a cargo del dinero en su grupo? Al más confiable, que brinda como, está fortalecido, está fuerte, ¿sí? Y en paralelo vemos a Pedro. Hemos visto algo, y aquí vimos una escena hace un tiempo de quién era el Pedro. Pedro era respondón. Pedro ponía en duda muchas veces. Era iracundo. Poco paciente, poco elocuente. Poco elocuente. Era alguien como uno. Muy bien, muy bien. Notemos en el primer. No, pues por eso estoy hablando, yo hablo aquí. Tengo nombres, pero no quiero decir más, solo me refiero. ¿Está bien? Noten de Judas, el Señor lo escogió, pero el Señor sabía también que había uno de ellos que era diablo. Y aquí dice el verso, también se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. ¿Es que el Señor se equivocó escogiendo a Judas? Aquí vemos en el versículo que él ya lo sabía, él ya sabía quién era Judas. Si leemos más, si profundizamos en la palabra, el Señor tiene un plan de salvación para nosotros, que es a través del Señor Jesucristo. Y como fuera que pasaba, Judas estaba ahí porque era parte del plan de salvación que el Señor tenía. Ahora miremos qué dice respecto a Simón. Simón era débil. El Señor le dijo: Señor, yo estoy firme para ti. Simón, Simón, yo te diré que antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Pero se
tenía miedo, tenía las cualidades que quizás muchos de nosotros reflejamos a diario, ¿sí? Pero noten aquí lo que dice Jesús referente a Simón. Pero he orado por ti para que no falle tu fe. El Señor sabía que Pedro tenía fe. Siendo como fuera él, Pedro tenía fe. A pesar de todos sus defectos, tenía esta virtud, que tenía fe, y eso le bastaba. Mateo 16:13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino no prevalecerán contra ella. ¿Quién dicen que soy yo?, les pregunta el Señor. Entendamos que Cristo Jesús es la roca que soporta la iglesia, no Pedro. Pero la iglesia está construida sobre la fe confesada por Pedro en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros en la posición de Pedro si después de la declaración de su fe ve al Señor clavado en la cruz? Temblar, ¿cierto? Señor, tú lo sabes todo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mi fe, mi roca sólida, y te veo allá clavado en la cruz. Y decía el Señor: ustedes se dispersarán por todos lados, huirán despavoridos porque les quitaron la rama, porque empezó a moverse el piso. ¿Qué pasó con Pedro después? Es que quedó ahí, declaró que Dios era el Señor, su roca firme, su roca sólida. Fue crucificado, muerto y sepultado. El Señor resucitó. ¿Qué pasó después con Pedro? El Señor nos había prometido un consolador, que es el Espíritu Santo. Lo recibieron él y los otros discípulos en el tiempo de Pentecostés. ¿Y quién fue el primero que se paró allá a dar el discurso, a proclamar la fe en Jesús? Fue Pedro. Fue Pedro, y más que esta parte se fue por un tiempo, dudó, tuvo fe, pero dudó, tuvo problemas, vinieron circunstancias aterradoras, como ya leímos. Muchos cristianos murieron apedreados, murieron cortados por la mitad. Sin embargo, se para delante de las multitudes a declarar su fe en Cristo. ¿Dónde tenía puesta su casa Pedro? Sobre la roca sólida. ¿Qué pasó con Juan y con Judas? Se le movieron las bases, llegó el tiempo difícil, se llenó de miedo porque vio que Jesús no era la persona que para él era el Mesías prometido. No era la forma en que él proyectaba. Jesús no era la persona que él proyectaba que los iba a librar a través de guerra o a través de poder. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su reacción cuando vinieron los vientos y la tormenta? Se llenó de miedo, se llenó de avaricia. ¿Y a qué lo llevó eso? No sé si sepan cómo terminó Judas. Con culpa, y decidió quitarse la vida. Dos situaciones diferentes, dos casas diferentes. Vienen las tormentas, a todos nos vienen las tormentas. ¿Dónde tenemos nuestra fe? Evaluemos esas bases firmes donde estamos, que creemos que estamos. Recapitulemos reflexiones del mensaje de hoy.
Todos atravesamos o atravesaremos por pruebas, seamos o no creyentes. Todos construimos una casa para nuestra alma. Podemos construirla fundada sobre la arena, que puede colapsar ante circunstancias adversas, o estar anclada a la roca sólida para mantener la casa estable y segura ante las adversidades. La fundación de nuestra fe confiesa que Jesús es la roca, que es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo nos preparamos para estar listos, enfrentar y salir victoriosos cuando nuestra fe sea puesta a prueba? No sale en la diapositiva, voy a leer. Recordamos, asegúrate de que tienes y estás recibiendo la palabra de Dios. Asegúrate que estás escuchando la palabra de Dios y asegúrate de ponerla en práctica. Pregunta para todos nosotros hoy, ¿quién decimos que es ese tal Jesús? Pregunta para que reflexionemos todos. ¿Quieres orar? Gracias. Iglesia, vamos a disponer nuestro corazón para que realmente todo lo que el Señor habló a nosotros en este día nos lleve a reflexionar en nuestras fundaciones, y más allá de darnos un, ¿cómo califican aquí? Un B- o no sé. La idea es recordar permanentemente que cuando el Señor partió nos dejó a su Santo Espíritu, y que definitivamente este camino nosotros no lo podemos seguir solos, que afortunadamente Él está aquí para ayudarnos, y que independientemente de cómo estén nuestras fundaciones, hoy podemos tomar la decisión de que sea Él el que llegue a armar esos pilotes y le dé fortaleza a nuestro piso. Entonces dispongamos nuestro corazón para orar y entregarle todas estas reflexiones que hemos hecho al Señor. Padre, gracias por este tiempo, Rey. Gracias por recordarnos, Señor, que Tú eres nuestra roca firme. Gracias, Señor, porque separados de Ti no podemos hacer, Señor. Tú eres esa rama, Dios. Tú eres la rama que necesitamos para seguir viviendo. Tu palabra dice, Señor, que Tú has creado el cielo. Y si recordamos cómo luce el cielo, y Tú has creado esas maravillas, Dios, el cielo, la tierra, la naturaleza, todo lo que existe y nos rodea, ¿cómo Tú no vas a ser capaz de encargarte de nuestras cosas? ¿Cómo Tú no vas a ser capaz de encargarte de nuestras dificultades? Señor, hoy venimos a entregarte una vez más nuestro corazón. Te damos gracias porque seguramente nos has llevado a reflexionar bastante acerca de cómo está nuestra fundación, Dios. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven, te necesitamos, y necesitamos que Tú restaures, renueves y le des firmeza a nuestras fundaciones. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a dejar a un lado las cosas que nos apartan de Ti. Nos cuesta trabajo, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantener nuestros ojos puestos en Ti. Ayúdanos a recordar permanentemente cuando lleguen esas pruebas, porque sabemos que van a llegar si no estamos ya atravesando por una de ellas. Que Tú estás caminando a nuestro lado, que Tú nos tienes de Tu mano, nos sostienes con Tu diestra victoriosa, dice la palabra. Danos un corazón enseñable, Señor, un corazón moldeable. Gracias por este tiempo, gracias por recordarnos que Tú estás aquí para nosotros, y que por encima de darnos simplemente todo lo que queremos, Tú quieres darnos lo que realmente necesitamos, Señor. Fortalece nuestro carácter, así también como fortaleces nuestra fe, Dios. Te entregamos todo esto, Padre, y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora bien, no sé si haya alguien que atienda la iglesia por primera vez.
¿Quieren levantar la mano? Bienvenidos. Bueno, no sé si han recibido al Señor Cristo como su Señor y Salvador. Si lo quieren hacer en este momento, me gustaría que de lo que leemos, si deciden poner su fe en la roca firme, que es el Señor Jesús, el Señor dice en su palabra que si confiesas tus pecados, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que es la parte que tenemos que trabajar día tras día, si crees en tu corazón, serás salvo. ¿Serás salvo de qué? Hablamos de que tenemos una relación rota antes del sacrificio del Señor Jesucristo. Nuestra relación está rota con Dios, pero a través de Jesucristo tenemos esa salvación, esa restauración de nuestra relación con Dios. Si quieres restaurar esa relación con Dios en tu vida, te invito a que nos acompañes a hacer esta oración, que lo hagas. Les digo a toda la iglesia que nos acompañen para que lo hagamos con ánimo, respaldando esa decisión que toma cada uno día tras día de seguir al Señor Jesús. Entonces, si me acompañan con la oración. Perdón, la oración está. La oración de fe. Yo tengo unas. Gracias. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz por mis pecados y que te levantaste de entre los muertos. Sé y confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos los pecados, que mi pasado no existe más, porque tú me has hecho una nueva criatura. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Durante el mensaje ya mencioné la cena del Señor, que es el momento que compartió Jesús con sus discípulos antes de ir a sufrir ese sacrificio por el cual nosotros podemos estar aquí reconectados con Dios, restaurados delante del Señor. Entonces, vamos a disponernos a tomar la cena. Para que lo hagamos, reflexionemos cómo está nuestra relación con Dios en este momento, si hay algo que perdonar, si hay algo que decirle: Señor, estoy aquí de nuevo, estoy vulnerable, arrepentido delante de ti, por favor, Señor, necesito de ti. Hace 8 días estuvimos celebrando la resurrección del Señor, y este momento de la cena, si lo saben, el Señor habla que Él va a ser entregado, que va a hablar de su sangre y el cuerpo, su sacrificio. Este momento de la cena se celebró en el tiempo de Pascua, que era una fecha muy importante para los judíos, porque fue un periodo que se celebraba la liberación, o más bien que el Señor seleccionó a su pueblo para liberarlo, y la señal era poner cada
cada creyente debía poner en el marco de su puerta la sangre del Cordero, para que el ángel que venía a impartir juicio sobre los primogénitos de todo el pueblo de Egipto no tocara a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, quería mencionar eso para dar algo de sentido a las palabras del Señor en el momento de la cena, en el momento de su sacrificio, en el momento en que Él va a ser como tal sacrificado como ese cordero para que la ira del Señor no pasara sobre su pueblo. Entonces oremos. Señor, te doy gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos aquí como iglesia, Señor, a reconocer, Señor, que queremos ser sensatos, que queremos construir nuestra casa, Señor, en ti, Dios, que queremos, Señor, que tú seas esa roca firme que nos sostienes, Señor, y que aceptamos ese sacrificio, Dios, y tu resurrección, Señor. Aceptamos, Dios, que tú restauraste nuestra relación con Dios, Padre, Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos el vino. Con esto concluimos la parte del servicio. Ahora vamos a pasar a los anuncios. Bueno, iglesia, nos preparamos dentro de 15 días para una para una gran celebración. Vamos Vamos a celebrar todo lo que Dios ha hecho con con nuestra congregación. Cumplimos 5 años y lo celebraremos el domingo 21 de abril a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener un almuerzo que ofrecerá la iglesia, entonces no tienen que traer nada, solo sus sus corazones, su presencia maravillosa. Va a ser en la cabana, que es aquí al lado, para los que no están familiarizados, les podemos explicar. Por Por favor, les pedimos que confirmen su participación con Marta, que va a estar ya en una mesa de registro. Es importante confirmarla pues, por el tema logístico, cuántas personas personas van a estar, etcétera, etcétera. Entonces, Les agradezco. Si también tienen en mente de pronto familiares o amigos que quieran invitar, también por favor pueden hacernoslo saber y con eso tenemos números más claros. También recordarles que los miércoles tenemos un espacio de oración en línea. Es a las 6:30, 6:30, 7 de la mañana. Es un tiempo muy especial donde recargamos nuestras baterías espirituales. No es necesario que tengan cámara ni micrófono. Lo más importante es que dispongamos nuestros corazones para orar. Siempre tenemos invitados muy especiales. Y bueno, es un tiempo para que nos unamos en oración por las peticiones personales o familiares.
o congregacionales nacionales también. también. Si Y aún no aún no están están incluidos o no reciben el link para para conectarse a la reunión, por favor, nos no lo dejan dejen saber saber y eso y lo eso lo enviamos enviamos a través del grupo de WhatsApp. También También recordarles recordarles que tenemos un buzón de peticiones muy hermoso, está allá al fondo, al lado de la mesa de registro. todas las Tarjeticas, por favor, déjenos saber por qué podemos interceder. Quiero Quiero de de verdad de corazón que sepan que todas las oraciones, las peticiones específicas son confidenciales. Así que Siéntanse libres de escribir lo que deseen. Hay un grupo específico específico de personas que estamos orando específicamente por necesidades. sería Sería importante importante de pronto tener el nombre para poder orar por la necesidad específica, pero de verdad recordarles nuevamente que este es un espacio donde queremos que las personas se sientan seguras y y protegidas protegidas por por Dios. Dios. Así Así que que cualquier cosa estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros en oración. Mayor Cuando información también, por favor, se Marta. Y bueno, Este es un tiempo súper especial. Desde ya queremos empezar a sembrar en sus corazones aquellos que tengan el deseo de bautizarse. aún Aún no tenemos una fecha específica, pero va a ser en el mes de junio. Estén conectados para saber más o menos en qué fecha específicamente. Pero estos Estos son tiempos absolutamente especiales. El El bautismo es nuestra confirmación, declaración declaración pública, digámoslo así, de lo que hoy hicimos o recordamos o acompañamos a algunas personas a hacer, que es nuestra confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Es un tiempo muy especial realmente. Y Y también también en el tiempo de los bautizos hacemos algo que es la presentación de niños. Generalmente la presentación de niños, pues digamos que la mayoría de tiempo se hace cuando los niños son más pequeñitos, es básicamente presentarlos delante del Señor y delante de la iglesia en general. Y todos como comunidad de alguna forma nos comprometemos delante de Dios que vamos a ayudar a los padres a levantar y ayudar a esos chiquitos y a esas familias a que sigan los caminos de Dios. Si por Y por alguna alguna razón no lo no lo has hecho con los niños chiquitos y ya están más grandes, pero sientes en tu corazón que quieres que tus hijos estén allí, absolutamente bienvenidos. cualquier Cualquier cosa cosa se pueden acercar a Cris con sus con sus peticiones al respecto para mayor información. Si Si algunos algunos no están familiarizados, nosotros tenemos un proceso de crecimiento espiritual. Digamos que la iglesia o el conducto regular ofrece ciertas ayudas y realmente queremos animarlos, motivarlos a que las tomemos, son gratis, las tenemos en disposición y realmente hace parte de lo que analizamos hoy acerca de querer crecer hacia una madurez espiritual, hacia una cercanía con Dios. Hace poco estaba viendo una publicación en donde alguien así súper musculoso estaba diciendo, si yo voy al gimnasio, ustedes me ven como estoy físicamente y voy al gimnasio una vez cada 15 días, no podría estar como estoy en este momento. Si Y nosotros todavía queremos crecer y nuestros músculos espirituales los queremos desarrollar y fortalecer para vivir en Dios. El El alimento que recibimos un domingo cada 15 días no es suficiente. Entonces, utilicemos estas herramientas. Básicamente, hay diferentes secciones. Digamos, primero es conectarnos con lo que estamos haciendo en este momento, pero sobre la parte de conexión hay diferentes subgrupos, por decirlo de alguna forma. Así que está, primero se hace un proceso que es de discipulado, que se llama un curso de ADN, voy a hablar de eso en un momento. Después se pasa, el siguiente paso es el bautizarse, y luego unirse pues a grupos, somos una iglesia, siempre hace parte de la congregación. Esa es la forma como nos conectamos, que lo necesitamos hacer permanentemente, ¿cierto? Para tener energía. La siguiente parte sería cómo crecemos, y para eso también tenemos diferentes ayudas que ofrecer. Estamos diferentes cursos, por ejemplo, las llaves del poder, cursos de madurez espiritual, que son cursos que ofrece la iglesia en línea generalmente, y nosotros permanentemente les estaremos dando las fechas, los datos de cuándo se inicia. Nosotros como iglesia
satélite aquí en Canadá, ofrecemos las cartillas y la iglesia en Bogotá es la que da esos cursos. Y también el siguiente paso, porque no desde ya se empiezan a sentir en su corazón el servicio, nuestros ministerios están absolutamente bienvenidos, se pueden conectar con algunos de los líderes para eso. Lo que les Lo que decía, decía, el curso de ADN, las llaves del poder y madurez espiritual, inicia el de ADN el martes 16 de abril y y también pueden registrarse en la mesa de atrás con Marta para mayor información. Próximamente también se está abriendo un curso, gran parte del equipo de la iglesia y otras personas han estado accediendo a un entrenamiento de un ministerio que es internacional y se llama SOSO. SOSO es una palabra en griego que está en la Biblia que significa sanos, salvos y libres. Y básicamente es una herramienta que se utiliza para ayudarnos a aprender cómo conectarnos mejor con la Trinidad. Si están Si están interesados, es un es un curso que inicia el 10 de abril, que es una de las 38 semanas, es en línea también. La La facilitadora está en Ciudad de México, si además que nada, cualquier duda, inquietud, pregunta, lo que necesiten, por favor, con muchísimo gusto se acercan, yo les doy la información. Esta es una Información para que reserven la fecha. Nuevamente se va a hacer una marcha por Jesús. Se va a hacer sincronizadamente entre Ottawa, Latino y Montreal. Va a ser el 13 de julio, entonces, bueno, para que ya nos podemos reunir y podemos hacer una marcha bien especial. Básicamente es la forma como nosotros le manifestamos al mundo que somos discípulos de Jesucristo, seguidores de Él, y pues que no nos avergonzamos de hacerlo. Realmente también es muy lindo para revelar a nuestros hijos pues su identidad y quiénes somos y en qué creemos. Entonces, y pues no somos la única iglesia que participa, ¿no? Hay muchísima gente que participa también, muchos hermanos de delegaciones. Hay un pequeño videito ahí del año pasado para que lo vean. Y bueno, una vez más, el anuncio de nuestro taller que viene próximamente, que es el arte de ser padre. Creo que hay un video. No lo veo acá. La gran prioridad como padres es conectarse al corazón del hijo, de tal manera que haga fácil que ese hijo se conecte al corazón de Dios. Nunca verás atrás en la vida y pensarás ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina, pero lamentarás no pasar más tiempo con tus hijos. Creo que los padres deben crear un río de influencia positiva alrededor de sus hijos. Hay veces en las que los niños me frustran, les digo, pero están muy acelerados. Termino con, bueno, vamos a orar y a dormir. Porque hoy no se puede. Eso es cierto, está Así tan es. mal y es tan cierto. El de en medio es muy introvertido. Sí. Enviarlo a su cuarto son vacaciones, es día feriado. Lo que es esencial en la paternidad, ¿qué es lo que espera Dios de los padres? Creo que muchos padres dejaron de disciplinar porque cometieron el error con niños pequeños de disciplinarlos demasiado. La mejor herramienta para la disciplina es atraparlos haciendo algo bien. Son unos 6.500 días, desde que un hijo nace hasta que cumple 18. Usa esos días sabiamente y no dejes que se pasen. Pero al final eres lo mejor que pudo haberles pasado. Bueno, no hay que agregar nada. Simplemente motivarnos una vez más a que participemos, la iglesia ofrece el material Y más y más adelante estaremos dándoles más información al respecto a de ellas. ellos. Bueno, Para aquellas personas que estén interesadas y sientan en sus corazones el deseo de más y ofrendar, estos estos son los el correo electrónico de la iglesia en donde pueden hacer sus donaciones, diezmos o ofrendas. Si lo han hecho en otras oportunidades, antiguamente se utilizaba otro email, este sigue siendo válido. Otra vez el correo y esta es la nueva, entonces van a necesitar ustedes direcciones de correo.
Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este es un recordatorio de nuestro Bible Ready que comienza antes del servicio a las 9:30 de la mañana. Está abierto para todo el mundo. Es un momento donde oramos por peticiones específicas. Así que si quieren acompañarnos, bienvenidos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Y si quieren pueden acompañarnos, los que se quieran registrar por Marta, afuera a tomarnos un cafecito. Muchas gracias.